Este video es de la segunda unidad de la materia de investigación con respecto al método, al conocimiento y sus clases. Si el método, si lo definimos como una ruta o camino a través del cual se llega a un fin propuesto y se alcanza el resultado fijado, o como en el orden que se sigue a la ciencia para hallar, enseñar, defender la verdad, podremos distinguir cierta relación del método y de la técnica. Parece ser que la confusión sobre la relación existente entre el uso del método y la técnica se encuentra tanto a nivel del método particular como del método específico. Dentro de lo que son las etapas del proceso de investigación de las ciencias sociales, pues dentro de ellas nos referimos a las técnicas y procedimientos correspondientes. El método específico y la técnica pueden llegar a ser sinónimos. Por ejemplo, la técnica documental o el método documental se puede referir a la misma cosa. Por eso la combinación de estas técnicas es usada en los diferentes métodos. Sin embargo, en el área social se le consideran como métodos. Sin embargo, en donde la relación entre el método y la técnica no se muestra muy clara, es en el método general de la ciencia. Según parece la relación entre ambos, o este a nivel existente o muy sutil. El método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que se siga el método. Se siga el método más apropiado a su problema, pues que equivale a decir que se debe seguir el camino que conduzca a su objetivo. Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene sus propios problemas, por ende sus propias necesidades, en donde será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la solución de los problemas específicos. El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultado. Es la ciencia que se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. El método no se inventa, depende del objeto de la investigación. Los sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de notar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los resultados. Otros después de ello analizaron tales procesos y justificaron la eficacia de ellos mismos. De esta manera, tales procesos empíricos en el conocimiento se transformaron gradualmente en métodos verdaderamente científicos. Las épocas del empirismo pasó. Hoy en día no es posible continuar improvisando. La fase actual es la técnica de la precisión, la previsión del planteamiento. Nadie se puede dar el lujo de hacer tentativas para ver si logra algún éxito inesperado. Se debe disciplinar en el espíritu, excluir a las investigaciones o el azar, adaptar el esfuerzo a las exigencias del objeto que va a ser estudiado, seleccionar los medios y procesos más adecuados. Y todo esto es dado por el método, de tal manera que se torna un factor de seguridad y economía. Los tipos de métodos: el método científico, el método racional. El método científico quiere descubrir la realidad de los hechos, y esto, al ser descubierto, debe ser a su vez guiar el uso del método. El método científico sigue el camino de las dudas sistemáticas y metódicas, que no se confunde con la duda universal de los escépticos, que es imposible. El método científico es la lógica general, tácita o explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una investigación. El método racional es llamado así por los asuntos a los cuales se lo aplica. No son realidades, hechos o fenómenos susceptibles de comprobación experimental. Las disciplinas que lo integran principalmente en las diversas áreas de la filosofía. La filosofía no tiene por objeto de estudio las cosas de fantasía irreales o inexistentes. La filosofía cuestiona la propia realidad por el punto de partida del método racional, que es la observación de esta realidad o la aceptación de ciertas proposiciones evidentes. Métodos lógicos generales de la ciencia.
Puede considerarse que la lógica es una de las grandes conquistas del pensamiento. El hombre, entre más la emplea su conocimiento, más se diferenciará de los demás entes de la zona zoológica. La lógica estudia los diversos procedimientos teóricos y prácticas seguidos para la adquisición de conocimientos basados en ellos. Método particular y específico. Método experimental. Consiste en comprobar, medir variaciones de efectos que sufre una situación cuando en ella se introduce una nueva causa, dejando las demás causas en igual estudio. Este método experimental tiene mayor aplicación a la ciencia naturales y biológica. El método estadístico consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. Y finalmente el método de observación es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.